Trajimos una Biblia, hermanos. La tomamos con la mano derecha, si es posible, y la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos, por favor. Bendícenos según necesitamos, Señor. Todos estamos aquí con diferentes condiciones espirituales y emocionales, pero tú tienes el poder de hablarnos a cada uno y que cada uno de nosotros perciba lo que quieres de nosotros, lo que quieres decirnos. Pero también como iglesia, Señor, algo has de tener para nosotros, para terminar este año eclesiástico y comenzar uno nuevo con más bríos. Habla a nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Desde la semana pasada, hermanos, iniciamos el estudio del libro de los Hechos. No solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias de la red, estaremos predicando todos los pastores el libro de los Hechos. No nos va a alcanzar el año, así es que pasando el año seguiremos estudiando el libro de los Hechos, pero este principio de este libro, los Hechos del Espíritu Santo en la vida de sus discípulos, tiene un mensaje pertinente para nosotros que estamos terminando un año y que seguramente nos preguntamos, como hicimos hace rato en el culto de negocios, ¿de qué se trata esto de ser iglesia? ¿Qué haremos el próximo año? ¿Cómo le hacemos? Individualmente también y como familia, hacemos resoluciones. Y bueno, este es un mensaje pertinente para todo eso. La iglesia, el parto de una nueva era, se llama el sermón de hoy. Está basado en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 21. ¿Recuerda usted su nacimiento, hermano? ¿Recuerda usted cuándo nació? Seguramente no. Todo lo que sabemos al respecto nos lo han contado los demás. Sin embargo, se trata de algo tan importante que la mayoría, no todos, pero la mayoría, lo celebramos año con año. Es más, sentimos feos si no nos ponen por lo menos algún recadito ahí en el Face, ¿no? En las redes sociales. Si no, alguien no nos felicita, en el matrimonio, Dios nos bendiga y nos agarre confesados, dijo aquel, a los varones, y se nos olvida que regularmente se nos olvida. Porque es importante esa fecha. Como iglesia también tenemos un origen, la iglesia de Cristo tiene un origen. Nuestro nacimiento como cuerpo de Cristo tuvo un parto que se narra en el texto que estudiaremos hoy. Se trata de un nuevo comienzo. Hay muchas cosas que decir al respecto al pasaje, pero para nuestros propósitos centrémonos en el nacimiento extraordinario de la iglesia. Tal como lo había dicho el Señor, sucedió el día del Pentecostés, algo súper, archi, recontra, ultra, que mega, muy importante. Lean conmigo Juan 14, 17, por favor. Esto es antes del día del Pentecostés, mucho antes, en el discipulado especial que el Señor le dio a sus discípulos. En alguna ocasión les dijo esta palabra, lean conmigo: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Están de acuerdo conmigo que con vosotros y en vosotros es diferente? Con, en es diferente. ¿Están de acuerdo conmigo? La dinámica de la relación entre el Espíritu Santo y los hombres cambió radicalmente el día del Pentecostés. A partir de esa experiencia del Pentecostés, las cosas fueron distintas. El Espíritu Santo ya no estaba sobre los hombres solamente, como todo el Antiguo Testamento, sino ahora estaba dentro de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué no había sucedido eso antes? Porque aún Cristo no había pagado por nuestros pecados. Los que fueron salvos antes de Cristo fueron salvos por la fe en el que había de venir y habría de hacer el pago por nuestros pecados, pero eso no se había efectuado todavía. Pero cuando Él lo hizo, el velo del templo se rasgó. El Señor pagó por nuestros pecados y ahora la relación entre el creyente con su Dios es más profunda, significativa y permanente. En el Antiguo Testamento se dice que el Espíritu venía sobre Sansón, pero también lo dejaba, lo abandonó. El día de hoy, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene para siempre. Y es en este contexto en donde se produce el nacimiento de la iglesia que ahora conformamos todos nosotros. Eso sucedió el día del Pentecostés y ese es el nacimiento de la iglesia. Veamos los propósitos y características con las que nacimos y vivamos para el Señor. Por eso digo que este texto es muy pertinente para nosotros en este tiempo especial, que estamos finalizando un periodo y estamos iniciando otro. Es un tiempo de preguntarnos quién somos, y por eso he aquí las enseñanzas de este capítulo, estos versículos del libro de los Hechos. Primeramente, primera enseñanza: la iglesia nació y existe para hacer visible lo eterno. El texto dice:
El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero la iglesia nace y existe para hacer visible lo que es invisible para los seres humanos en términos normales. Dicen los primeros versículos de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La iglesia nace haciendo visible el poder de Dios. Nadie tuvo dudas de que algo pasó ese día ahí. Lenguas de fuego sobre la cabeza de todos los discípulos, como un viento recio, y luego todos hablando en idiomas que no sabían, que no habían aprendido de niños, o por lo menos todo el mundo entendiéndoles en su idioma natal, porque estaban ahí gente de diferentes nacionalidades y cada uno entendía en su idioma. Nadie pudo ignorar que Dios estaba manifestando. Ahora bien, resulta que aquello del fuego es como si Dios le estuviera diciendo: soy el mismo de siempre, soy el que se le manifestó a Elías cuando hice descender fuego, soy el que se le manifestó a Moisés en la zarza, soy ese mismo, pero ahora quiero manifestarme a través de ustedes. ¿Cómo la ven? Dice la palabra del Señor que fue por fuego que Dios llamó a Moisés, Éxodo 3, la zarza que no se consumía. También hubo fuego en algunas manifestaciones especiales, en todo el Éxodo está lleno de fuego, Dios manifestándose por fuego. Lean por ejemplo Éxodo 13:22 conmigo, está en la pantalla. La columna de nube nunca se apartó de día de delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. ¿Se acuerdan a Gedeón, donde le habló Dios a través de un ángel? Una fogata, un fuego, y de la fogata surgió un ángel que habló con Gedeón. El fuego estuvo presente en muchas de las manifestaciones de Dios con su pueblo entero y también con los profetas en particular. Y en esta nueva era que se inicia con la iglesia, el fuego se manifiesta sobre cada uno de los primeros discípulos de la comunidad de fe. Todo lo que sucedió, el ruido, el viento, el milagro de las lenguas, fueron manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Esto sigue pasando el día de hoy en la iglesia. La iglesia es como un franelógrafo. Sé que eso ya no se usa porque ahora tenemos audiovisuales, ¿no? Tenemos cañones y tenemos computadoras, pero ¿se acuerdan, hermanas, que daban clase a los niños antaño? ¿Se acuerdan? Allá en el Pleistoceno, en la era jurásica. Perdón, no es cierto, no hace tanto, yo también daba así. Pero ¿se acuerdan, hermanos, de los franelógrafos? Era literalmente una franela. Y las figuritas, del otro lado de la figura, tenían una cosa que es así como el abuelito del velcro, ¿no? Se le podía poner incluso lija de gruesa, se le podía poner y también se pegaba, ¿se acuerda? Y allí estaba usted y Moisés llegó al monte y vio la zarza. No es que ese Moisés de repente usted lo convertía en José en otra historia. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que se usaba José para Elías y para todos? Si no teníamos dinero para comprar todos los materiales, se usaba un franelógrafo para ilustrarle al niño. Pues la iglesia es un franelógrafo que ilustra el poder de Dios. La dinámica de las relaciones en la iglesia es un audiovisual tridimensional de lo que Dios puede hacer en la humanidad. Cuando una persona llega a nuestra iglesia, debería poder ver el poder de Dios en nosotros y en nuestra dinámica de trabajo, de relaciones. Para esto nació la iglesia, para hacer visible lo invisible. Los que estuvieron ese día en el Pentecostés orando y luego tuvieron ese milagro y luego toda la gente de alrededor que había venido a las fiestas judías pudo ver a Dios por lo que pasó en la iglesia recién nacida. En Romanos 1:20 se nos habla de la revelación de Dios por medio de la naturaleza. Dice el apóstol: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por todos, de manera que nadie tiene excusa. Lo estudiamos cuando estudiamos el Salmo 19. ¿Se acuerdan? Ahora, el año pasado, sí. En los devocionales del WhatsApp, ¿recuerdan? Estudiamos eso, la revelación natural. Dios se revela a través de las cosas que ha creado, se revela, se da a conocer a los seres humanos. Pero el Dios también quiere revelarse a la humanidad a través de su iglesia. En Romanos se habla de la revelación de Dios a través de la naturaleza, y en el libro de los Hechos se nos habla de la revelación de Dios por medio de su iglesia. La creación es un asunto concluido, ya no hay otro planeta Tierra que esté siendo creado, ya está concluida la creación. Dios ya se ha revelado de acuerdo a su plan, pero Él sigue revelándose todos los días por medio de su iglesia. Aquellos que no tienen una relación personal con Dios no pueden verlo. Es necesario entonces que nosotros, la iglesia, hagamos posible el milagro. Se sabe en esta historia, pero queda demasiado bien para no contarla aquí, de aquel misionero inglés que
que fue a la China en épocas, principios del siglo pasado, a predicar el evangelio. Era médico. Contrató a un hombre chino que hablaba también su idioma inglés para que le tradujera, para que le llevara a diferentes lugares, porque aprender el chino está en chino. Y entonces él lo contrató también para que fuera su guía. Y lo usaba, pero quiso evangelizarlo, quiso que fuera su primer discípulo, su primer evangelizado. Pero aquel dijo: no, no me hable de esas cosas, no quiero saber nada. Usted me contrató para traducirle y para guiarlo, es todo. No me vuelva a hablar de eso, porque no quiero saber nada, no quiero escuchar más. Pero hubo una situación en una aldea lejana, hubo una epidemia muy grave y resulta que la gente estaba muriendo. El médico escuchó de eso y se ofreció para ir. Contrató a otras personas para cargar medicamentos y cosas, y hizo una travesía de varias semanas cruzando montañas, incluso un río y cosas, selvas, bosques, hasta llegar al lugar. Y se dio cuenta, cuando llegó, de inmediato hizo estudios ahí con las personas. Habían muerto cientos de personas y se dio cuenta que era una epidemia gravísima y que si no hacía algo al respecto, toda la población iba a morir. Hizo que se quemaran la ropa de las personas y las casas de los que habían fallecido, e instaló un improvisado hospital. Y después de varios días de trabajo, estaba sentado frente a un enfermo, porque sabía que ese enfermo tenía posibilidades de ayudarlo. Y dijo: si logro sanar a este hombre, voy a poder salvar a la aldea completa. Pero si este hombre se me muere, hay desesperanza. Y ahí estaba sentado, cabeceando, porque estaba durmiéndose. Y llegaban los de aquel pueblo, le daban de comer, le daban su sopa y esas cosas. Y le decían: vayas a dormir, acuéstese, está usted agotadísimo. Sí, díganos qué hacemos en caso de que se ponga mal, porque estaba ardiendo en temperatura aquel hombre. Díganos qué hacemos. Y lo hacemos nosotros. Y dijo él: no, tengo que hacerlo yo, estoy cuidándole, es mi misión. Si él se me muere, esto no tiene esperanza. El guía, que ya les dije que no querías oír nada del evangelio, lo que había escuchado ya le había hartado, vino hasta el misionero, se puso entre sus piernas aquí de rodillas, como se acostumbra en su cultura, puso sus brazos sobre sus rodillas y le dijo: mire, señor, tengo 2 oídos y el problema es que tengo uno de un lado de la cabeza y el otro del otro lado de la cabeza. Y cuando usted me hablaba cosas, me entraba por un oído y se me salía por el otro. Pero tengo solo 2 ojos y están en el mismo lado de la cabeza. Detrás de la cabeza no tengo por donde se me salga lo que estoy viendo. Y yo he visto lo que usted ha hecho en estos días y no se me puede salir de la cabeza. Por favor, ahora sí quiero saber. Hábleme de ese Dios que le hace a usted ser capaz de hacer estas cosas. Dígame, ¿quién es ese Dios? La iglesia está aquí para hacer visible lo eterno. La gente no puede ver cosas, pero usted y yo podemos hacer que la gente vea cosas. La gente se sorprende de nosotros. Si usted le dice a una persona que vino aquí usted al culto de negocios desde las 10 de la mañana y que todavía sigue aquí y todavía sigues ahí, ya le mandó un WhatsApp: ¿sigues ahí? ¿Sigues en la iglesia? Si saliste de la casa a las 9:30, pues ¿a qué fuiste? Un culto de negocios. ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy viendo un sermón. Todavía. ¿No es cierto que hay gente que le resulta así como que: ¿y vas a regresar en la tarde al culto de jóvenes? Se rasgan los vestidos así. No. ¿No es cierto? No pueden ver. No entienden por qué hacemos estas cosas. Y donde usted le diga que diezma y que ofrenda, no, hombre, lo queman en leña verde para quedarse con su herencia, por cierto. No entienden, no pueden ver lo que usted y yo vemos. Pues la iglesia existe, nace y existe para hacer visible lo eterno. Aquellos que no tienen una relación personal con Dios y no pueden verlo, es necesario la iglesia cerca de ellos para que puedan ver a Dios, su eternidad. Estamos aquí para que la gente pueda ver a Dios. Y no solamente en cosas tan extraordinarias como lo que acabo de contar, en detalles, en cosas simples de la vida. En la sonrisa, en la forma como tratamos a alguien, en la forma como pagamos las deudas, en la forma como enfrentamos un terremoto, un sismo. No sé cómo le fue a usted en el sismo, si gritó o algo y manifestó desesperanza o desilusión, o si se mantuvo firme, sí orando, sí con miedo, sí con las piernas temblando, pero confiando en Dios, como diciéndole: ahí te voy, Señor, ¿verdad? En caso de... No sé cómo lo enfrentó, pero esas cosas también le dicen a la gente, le revelan a la gente cosas que no puede ver. ¿Se acuerdan cuando había zarza pastoral? En una época hubo zarza pastoral. Cuando comenzamos las zarzas, estábamos en pañales y yo hacía una zarza los lunes y se ponía por internet. Usted se podía conectar en vivo o podía después ver el desarrollo de la zarza por internet. Teníamos una cámara, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes iban a mi zarza. ¿Se acuerdan que grabábamos eso? Y estaba la cámara ahí, se ponía cuando estaban hablando todos. Y un día estábamos
En eso había un hermano ahí, Pacheco, que era muy simpático porque hablaba muy, muy especial, me tuteaba así como si fuéramos amigos desde la primaria. Y resulta que un día uno de mis hijos, con sus patotas de adolescente, cruzó por ahí por la sala, se le atoró el cable y tiró la cámara. Casi cae al suelo, pero no cayó, la alcanzó, pero no cayó, pero el cablecito, ahí sí la entrada, se quebró. De hecho, se quedó un cachito allá adentro. Y entonces yo fui a ayudarle y le dije, ¿te pasó algo, hijo? ¿Estás bien? Dijo, sí, estoy bien, pero se quebró, papá, perdón, se quebró eso. No te preocupes, tengo otro cable de esos. Hay que ir por él. Y fui por él. Y cuando regresé, el hermano Enrique Pacheco estaba así como que, no puede ser, no puede ser. Esto está mal, decía. Y yo no sabía a qué se refería. Era un tipazo de primera. Se ha convertido ahí en la zarza. Pero decía esa frase así, no puede ser, esto está mal. Yo decía, ¿de qué habla, hermano? Yo pensé que alguien le hizo daño. Hermano, ¿de qué habla? ¿Qué le pasa? Dice, no es posible. ¿Por qué? Pues ¿cómo? Hasta le preguntas, ¿qué le pasó? Dice, mi hijo tira una cámara como esas, yo le doy un sopapo y le digo cabezón. Y dijo algunas palabras que no voy a pronunciar aquí. Fíjate por dónde vas con tus patotas, dice. Y tú hasta le preguntaste, ¿cómo está? Le parecía imposible. Dice, no, yo no puedo hacer eso. Dice, no. Ahora le dije, sí puede. Es más, voy a orar para que un día su hijo tire algo y va a ver que sí puede. Él pensaba que no podía, porque en su vida de no cristiano así era. Pero no, fíjese en eso. Estoy seguro que algunos aquí lo han interpretado. De repente usted y yo, cuando nos convertimos, creemos que somos capaces de hacer cosas que hacíamos antes, pero cuando sucede, ya no somos capaces. Ya no me sale. Ya reacciono de una manera diferente porque de veras Dios me está transformando y yo ni cuenta me he dado que estoy cambiando. Pero aún en cosas simples como esa, un detalle como ese, revelamos a los demás cosas invisibles para los ojos, la eternidad de Dios. Así es que, hermanos, estamos aquí para que la gente vea a Dios. La iglesia nació y existe para hacer visible lo eterno. No solo eso, la iglesia nació y existe para romper barreras. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, y mosto significa vino, es una clase de vino, es que lo que están diciendo están borrachos estos. La iglesia nació y existe para romper barreras, y rompe de tal manera barreras que sigue habiendo gente que cree que estamos borrachos, o por lo menos cree que estamos locos, o por lo menos cree que estamos mal. 15 nacionalidades distintas conté yo, y 2 más si añadimos judíos y prosélitos, que judíos son judíos de raza y prosélitos son judíos de religión de otra nación. Y se congregaron todos en torno a la iglesia, y las barreras fueron derribadas. El problema era de comunicación, no podían entenderse, pero de una forma milagrosa todos resultaron evangelizados. ¿Puede ver usted la inversión de invertir? La inversión del suceso de Babel. ¿Se acuerdan qué pasó en Babel? ¿Alguien recuerda? Están haciendo una torre enorme porque quieren escribir en la gloria al hombre en las alturas. ¿Se acuerdan? Quieren glorificar al hombre. Hagámonos un nombre, dijeron. Hagamos un nombre para cuando seamos esparcidos y vamos a llegar hasta Dios mismo. Fue una acción de orgullo, de soberbia. Y los confundió Dios y no se entendían entre sí porque surgieron las lenguas, así dice Génesis 11. Pero en el día del Pentecostés, de diferentes lenguas y todos se entienden. Es exactamente el proceso inverso. Y es la iglesia el instrumento de Dios para derribar barreras. Si hay un lugar en donde las barreras se destruyen, es en la comunidad cristiana creada por Dios llamada iglesia. Lenguaje, raza, color, economía, persuasiones políticas, sexo, etcétera, salen sobrando. Son asuntos circunstanciales. Lo único importante es el evangelio que nos une.
¿Están de acuerdo que aquí en la iglesia hay quienes van a votar por López Obrador y hay quienes van a votar por los otros partidos? No me sé los candidatos, nomás me sé los partidos. Y aquí en la iglesia hay personas militantes que andan poniendo pancartas de un partido y hay otros de otro partido. Bueno, hay americanistas y chivas también aquí hay, y azules y pumas. ¿Y hay alguien que le va al Necaxa? Sí hay un necaxista. Cuando habla uno, oiga, ¿a qué horas juega el Necaxa? Pues ¿a qué horas puede venir? Es una broma, hermano, es una broma. Pero es que se dice que tiene pocos seguidores, pero es un equipazo de primera. Lo dirige un amigo nuestro y hermano en Cristo nuestro, Nacho Ambriz, ¿no es cierto? Y les pido que oremos por Nacho Ambriz, por favor. Y ahí tiene usted, si ya se convirtió de que no está bien ir a las Chivas o al Azul o al Puma, puede ir al Necaxa si quiere. Pero aquí en la iglesia hay de todos los colores, sabores. Hay personas que van a una escuela de paga y hay personas que van a una escuela pública, ¿no es cierto? Ya les he platicado de aquel incidente un día en los jóvenes que estábamos leyendo textos y de repente hubo unos jovencitos así, unas jovencitas estaban todas sentadas juntas y les tocaba leer el texto y dicen, y entonces José de Arimatea le dijo, oh. Y luego atrás había otros que estos eran más así, raza, pueblo, banda. Y oso decir cómo dijeron. Porque en la iglesia hay de todo, no hay barreras. Nota, este milagro no tiene nada que ver con el fenómeno de las lenguas que Pablo después explica en 1 Corintios 14. No se trató de un éxtasis emocional, de balbuceos sin sentido. Y evidentemente no fueron lenguas angelicales. Ellos entendieron en su idioma. Se trató de idiomas humanos perfectamente inteligibles que hicieron posible la comunicación. Estaban muchas personas que no se podían entender y se entendieron. Lo que pasa en algunas iglesias el día de hoy, todos se pueden entender porque todos hablan español y de repente ya no se entienden. Eso no es este milagro, es otra cosa. Por el poder del Espíritu Santo la barrera del lenguaje fue derribada. La igualdad, la tolerancia entre seres humanos y la unidad es un asunto tan extraño que para algunos es cosa de borrachos. Pero en la iglesia es un signo vital de su nacimiento. La iglesia nace y en su parto mismo destruyó barreras de separación entre seres humanos. Ya he dicho que hay personas que nos critican y dicen que aquí somos de manga ancha. ¿Qué quiere que hagamos? Entra una persona, un joven con los pelos parados, rapo de aquí, lo aquí. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos a unos estilistas en la puerta con unas tijerotas para mocharle el penacho? Usted no puede entrar así como el bip bip de las del coyote. Aquí se la cortamos o usted no entra. No. ¿Hacemos eso? No. ¿Tenemos a alguien ahí quitando piercings a los jóvenes? Con un aparato para borrarles los tatuajes. No. Oiga, si vino, hay algo maravilloso en esa decisión. Vino. ¿Y qué dijo Jesús al respecto? El que a mí viene, ¿qué dice? ¿Me recuerdan lo que dijo? ¿Que a mí viene qué? No le echo fuera. ¿Y por qué lo voy a echar fuera yo? Hay congregaciones en donde no la dejan a usted entrar, hermana, con pantalones. Y malinterpretan un texto bíblico que dice que la mujer no debe usar ropa de hombre. Los pantalones que traen las mujeres aquí no son de hombre, son pantalones de mujer. A mí no me quedarían. ¿Están de acuerdo con eso? En el Nuevo Testamento, en la Biblia ni siquiera hay pantalones, todos usan aguas, hombres y mujeres. Ya me veo yo aquí con una túnica. Me imaginó con túnica, yo creo. Luego me dice cómo me veo. No hay barreras, pero hay gente que pone barreras. Y que si está pintada, que si vino, después Dios se encargará de transformarla. Después Dios se encargará de transformarle, de enseñarle el camino, de arreglarlo. Pero no somos nosotros los que vamos a ponernos en la puerta a impedirle su acercamiento con Dios. Líbrenos, Dios, de eso. La iglesia nació y existe para quitar barreras, para decirle al hombre, al ser humano, sí puedes venir a Dios. Y Él te puede salvar, te puede transformar. Y es el Señor el que puede hacerlo, no nosotros. Y aquí vemos a la iglesia naciendo con ese signo vital en su ejercicio de vida. Nacimos para derribar barreras. La iglesia desde su mismo parto derribó barreras. Que hablas otro idioma, aquí hay manera de que escuches la palabra. Por eso, si usted hubiera venido al culto de negocios, hubiera enterado
que, por ejemplo, nuestro ministerio de señas, que hoy no está funcionando acá, pero nuestro ministerio de señas incluso graba videos con mensajes en señas. Porque usted y yo, para los sordos, y mensajes en braille, el venir y ver se ha traducido al braille, las lecciones. Algunas de las zarzas se han traducido al braille para que los invidentes, los ciegos, puedan leer la palabra del Señor, la enseñanza del Señor. ¿Por qué? Porque derribamos barreras. Porque si algo te impide conocer al Señor, nos encargamos de quitar esa pared para que le puedas conocer. Además, la iglesia nació y existe para ser intérprete de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hora tercera, la hora prima era las 6 de la mañana. Entonces la hora segunda eran las ¿qué de la mañana? Las 7. Y la hora tercera, las 8 de la mañana. 9, en realidad son las 9, 6, las 7, la prima. Las 9 de la mañana, por ahí. Ay, era temprano, lo que está diciendo Pedro. ¿Cómo creen que vamos a andar tomando tan temprano? Ahorita se antoja un cafecito, un chocolate, pero no vino. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hechos 2, 14 a 20.